Bueno, soy Luz María Loya Orellana, tengo 47 años y soy parte de la compañía Guayacán. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? bueno, yo soy de León, soy originaria de León, pero me vine a vivir aquí a Guanajuato cuando empecé a estudiar en la escuela de música, que luego no terminé. Entonces, no sé, ya son como 25, 26 años o más, por ahí, 20, sí. Eh, pues, pero soy de León, o sea, básicamente soy de Guanajuato, ¿no? Y ahora, bueno, desde que me vine y llegué a vivir aquí, de ahí me fui, he estado desde entonces, he vivido en otros lugares en ese inter, pero ahora tengo, yo creo que 10, 2, no, 15 años viviendo acá de vuelta todo el tiempo. ¿A qué te dedicas, Lucy? Bueno, yo soy maestra, soy bibliotecaria, soy tallerista, soy mamá eh, y ¿qué más? No sé, me gusta el arte, me dedico a las artes, básicamente. Y cuando eres hija única, tienes unas hermanas, Ok, ¿cómo era jugar con tus hermanas? yo soy la mayor, soy la hija mayor de una familia de 4 hijos. Después de mí sigue mi hermana Daniela, a la que le llevo 2 años, y de ahí pasó un tiempo así grande antes de que nacieran mis siguientes hermanos. A mi hermana Paulina le llevo 10 años y a Jaime 14. Entonces realmente con quien conviví en mi infancia pues fue con Daniela, mi hermana, y de pronto con algunas primas, aunque no tanto, te digo, soy la mayor, entonces con quien convivía mucho más era con mis tías paternas y con mis tías maternas, ¿no? Jugaba con ellas y con mi hermana. Jugábamos a ver, por ejemplo, me acuerdo mucho una tía que me ponía la tiendita para jugar a la tiendita, ¿no? Eh, con mis hermanas, bueno, con mi hermana Daniela, pasábamos mucho tiempo de nuestra infancia, todas las vacaciones de verano completitas la pasábamos en el rancho, un rancho que tiene mi familia. Y mi mamá ahí construyó, junto con mi papá, construyeron una casita en la huerta. Entonces pasábamos la infancia en la huerta, jugábamos en la casita del árbol, jugábamos en los arroyos en la tierra, jugábamos también mucho con la gente, con las otras niñas que vivían ahí en el rancho, que eran mis primas. Jugábamos, pues no sé, también vamos, en la escuela pues también me acuerdo jugar, no sé, a saltar la cuerda, a jugar al resorte, me gustaba muchísimo jugar al resorte, eh, matatena, bueno, ese tipo de juegos, aunque también amaba jugar con las muñecas. A mí sí me gustó, todavía está bien grande, jugar con muñecas. Me gustaba jugar con las princesas del poder, como este tipo de muñecas, pero de acción. Entonces con ellas jugaba, pues hacíamos en el mismo rancho, hacía así como circuitos con tirolesas, y las regaderas eran arroyos, bueno, eso jugaba. ¿Y cuál es tu primer recuerdo de algún juego o arrullo o canción de algún juego? Fíjate que cuando pienso en eso, que hemos estado un poco trabajándolo, yo no sé si de los arrullos me acuerdo en mí o me acuerdo de mi mamá cantándoselas a mis hermanos, como te decía, son pues muchos años de diferencia entre mis hermanos y yo. Y entonces mi mamá, me acuerdo, mi mamá le cantaba a mi hermana Paulina, le cantaba una canción que dice, muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Bueno,
no tenía cabellos de oro, sí era, sí, mi hermana sí es mucho más blanca que es blanca, ¿no? No apiñonada. Entonces mi mamá, no me acuerdo que me haya cantado a mí esa, pero mi mamá, la que sí cantaba y que mi papá dice, ujú. ¿Listo? Eh, a ver, ¿en qué me...? Bueno, a mi mamá le cantaba a mi hermana, pero a nosotros seguramente nos cantaba, te digo, yo no lo recuerdo en mí, pero se lo cantaba a mi hermano y a mi hermana, la de duérmase mi niña, duérmase bella, porque viene el coco y se la comerá. A la rurru niña, a la ruya, algo así. O la de esa niña linda que nació de día, quiere que la lleven a la nevería. Esa niña linda que nació de noche, quiere que la lleven a pasear en coche. Y así, un juegos muchos, o sea, juegos de bebé así en las piernas, por ejemplo, que se le quema la toca a la negra, que se le quema, que se le quema, que se le abraza, que se le quema su calabaza, y luego eran así como cosquillitas y sacudidas, ¿no? O la de los maderos de San Juan, ¿no? No sé si la conocen, pero los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un hueso y se les atora en el pescuezo y se sientan a llorar en la puerta de San Juan. Triqui, 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 tran, ¿no? Y hacías cosquillas. Y en ese lapso, pues estás subiendo y bajando al niño o al bebé que tienes sentado en las piernas. Fíjate, pensando en la idea de cantar, o sea, luego pensamos en cantos tradicionales, pero también en la música, siempre. Yo no soy una persona que ponga siempre música de fondo, pero yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá siempre tenía música, siempre había música de fondo. Me acuerdo de mi mamá, y eso lo hago todavía con las niñas, en el coche tenía un Mustang automático y entonces íbamos, mi mamá era una mamá joven, íbamos en el coche y cuando tocaba un semáforo en rojo con la música, que siempre llevaba música en el coche, soltaba y apretaba el freno y entonces el coche bailaba. Y cuando no lo hacían, nosotros era, mamá, baila, baila con el coche. Y ya mi mamá bailaba. Ahora las niñas me lo piden y a veces me atrevo, pero a veces me da pena. Digo, me van a decir, señora, va a causar un accidente, ¿no? Sí, el canto siempre estuvo ahí. Los juegos también. Jugábamos mucho también en la... Y ya me acuerdo con mis hermanos en la cama, con mi mamá, a mi hermanito chiquito a saltar y así nos hacía reír cantando cosas y tonterías. Te digo, no conviví mucho ya yo con ellos porque yo me vine a Guanajuato cuando tenía 18, entonces mi hermanito pues tenía 4 años cuando yo me vine para acá, ¿no? Y mi hermana tenía 8. Pero con Dani sí jugué mucho y peleé mucho. Peleábamos muchísimo. Mm, ¿qué más? ¿Y quién ahora que nos cuentas que tu mamá era la que te arrullaba, ¿no? En el juego. ¿Qué sentías? Lo que te digo, no sé, yo supongo en realidad son memorias de memorias, o sea, de que te cuentan. Yo no me acuerdo exactamente eso, eh, pero viendo cómo lo hacía con mis hermanos, asumo que lo hacía conmigo. Por ahí tengo alguna foto con mi mamá conmigo en brazos. Lo que pasa es que mi mamá tenía 19 años cuando yo nací.
Entonces era una niña jugando con una bebé, ¿no? Bueno, yo sé que 18, 19 años a lo mejor ya no eres tan pequeña, pero era joven. Y lo que te decía, mi papá tenía 9 hermanas. Entonces para todas fui su muñeca. Entonces me cuentan mis tías que me arrullaban, que me cantaban, porque ahora que les he estado preguntando, que ellas, o sea, todo el tiempo querían jugar conmigo, todo el tiempo era como su muñeca. ¿Qué siento? Fíjate, es curioso porque no hay una relación, ahora un poco más, pero no hay una relación muy estrecha con la familia de mi papá y con sus hermanas, en mis hermanos. Pero para mí sí. Y aunque no recuerdo los momentos particulares de arrullo o de abrazo o de besos, o sea, de alguna manera lazos se deben de haber tendido a través de esos cantos y de esos juegos también pues de sus juventudes y sus infancias que yo las quiero mucho y las recuerdo así como con mucho apego, y cuando estoy con ellas, pues sí son así como mis tías. Y me dice mi hermana, yo no sé por qué las quieres tú tanto si yo, o sea, como que yo no siento ese apego, pero yo era la muñequita, ¿no? Era el juguete nuevo, porque fui la mayor de los dos lados, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Soy la primogénita, así la primera nieta. Pues eso. ¿Qué color, sabor y textura me genera el arrullo? Yo creo que es un color así como, no sé si un color, pero me da la sensación de rayitos de sol entrando por la ventana, como esa luminosidad, ese ámbar de luz por la ventana. ¿Qué sabor? Sabor a higo. ¿Y qué textura? Pues suena raro porque es soli, pero pensé en textura y pensé así como en manos en tierrita mojada, pero asoleada, que el agua está calientita y que el lodo es un lodo calientito, como ese tipo de textura, creo. Y es que cuando pienso en la infancia pienso en el rancho. O sea, a mí sí me llega eso, porque era como el tiempo que pasábamos mi mamá, Dani, mi hermana y yo juntas ahí en el rancho. Y luego ya con mis hermanos chicos. Me acuerdo que incluso hubo una época en la que pues económicamente no nos iba bien, ¿no? Y entonces nos íbamos de ride de León al rancho. Mi mamá le alcanzaba para comprar boleto de camión para ella y para mis hermanos chicos, y nos íbamos mi hermana grande y yo. Como yo ya andaba mucho de ride, venía acá a Guanajuato, ya estaba estudiando acá a veces. No, ¿a qué? No me acuerdo. Bueno, el chiste es que nos veníamos de ride mi hermana y yo, y luego nos íbamos caminando y agarrábamos piedras solo para espantar, porque había unos perros que se nos dejaban siempre en el camino venir echar encima, y nada más así los asustábamos. Era como nuestra manera de protegernos, y pasábamos tiempos preciosos ahí en el rancho. La infancia es el rancho. Mis tías pensando en qué aporta la infancia, como en qué te queda, qué memoria. Tenía una tía abuela, hermana de mi abuelo hermana de mi abuelo materno, mi tía Viro, que nos contaba historias. Son de esas cosas que se te quedan todo el tiempo, ¿no? Entonces ella íbamos al rancho y ellas vivían en la hacienda, y nosotros, te digo, teníamos la casita en la huerta, y nos contaba historias mi tía Viro de unos pequeños duendecitos, unos hombres chiquititos, Filemón y Pipirina, que tenían una familia así extensa, ¿no? Y mi tía nos hacía hacerles, con ella cortábamos tortillas en tamaño tortilla chiquitita, y tenía canastitas pequeñitas, y entonces poníamos ahí
tortillitas, y en platitos de barro chiquitos poníamos comida. Mi tía les decía viandas, porque era una persona de antes, y vamos a ponerle unas viandas a Filemón y Pipirina. Y entonces hacíamos toda la canasta así perfecta con todas sus comiditas. Y luego íbamos a la huerta y las dejábamos en la huerta. Hay unos árboles, todavía hay unos árboles inmensos ahí, de esos que no alcanzas a abrazar entre 3 personas, o sea, muy, muy grandes, que tienen como hoyitos de ardillas. Entonces ahí vivían Filemón y Pipirina, y ahí poníamos la canastita, ¿no? Y nos íbamos, y alguno de los mozos de mis tías iba y recogía la canastita y la dejaban ahí con una pequeña notita, y regresábamos y la notita decía muchas gracias, ¿no? Y siempre que llegábamos a visitar a mis tías, porque en el día estábamos como en la huerta y así, y en las tardes íbamos a visitarlas, mi mamá, Dani, mi hermana, y mis hermanos pequeñitos, y las visitábamos, y entonces era mi tía, uy, justo se acaban de ir Filemón y Pipirina, aquí estaban los dos, vino con su hijo, y los hijos tenían nombre, y los nietos y así. Y nosotros siempre nos preguntábamos por qué nunca los veíamos, ¿no? Y bueno, tan así que una amiga mía, Mariana, que es como mi prima, a los 14 años, así como de, oye, y Filemón y Pipirina, y yo, pero si no creo que sean verdaderos. Decía ella, pero ¿cómo no? Claro que tienen que existir. O sea, de verdad era tan real la manera en la que mi tía nos contaba estas historias, que todavía de pronto a lo mejor puede ser que algún día por ahí se aparezcan Filemón y Pipirina, o los hijos o los nietos, ¿no? Las generaciones. Uh-huh. Le seguiremos haciendo y le seguirán haciendo canastitas. Canastitas, sí. Ahora que nos cuentas de eso, ¿nos podrías, haciendo memoria, qué ritmo recuerda tu cuerpo, qué sensación recuerda tu cuerpo del arrullo? O sea, el movimiento, el canto, ¿qué ritmo quedó? Pues sí, es ese o el creo que ese es el ritmo. ¿Y qué has descubierto de ti a través del arrullo o el juego? Fíjate, ahora que preguntas, yo no sé si la maternidad hace que un poco o sea, las memorias, claro, están ahí, pero ahora que me preguntan, me recuerdo más como mamá que como hija, ¿no? Y me acuerdo mucho de el cantarles. Ahora Nina y Amaranta tienen 9 y 6 años, y o sea, recuerdo más esos momentos de arrullo con ellas. Me parece importantísimo el vínculo que se genera a través del canto, no solo del arrullo. Fíjate que con las niñas, bueno, para las niñas tenía yo sus canciones específicas, ¿no? A Nina adapté, creo que es de Botellita de Jerez, una canción que dice niña de mis ojos, pero yo se la cantaba: Nina, Nina de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a tu alrededor? Oh Nina, Nina de mis ojos, ¿qué voy a hacer si no te tengo a mi favor? La letra es distinta, pero yo así se la cantaba. Por ejemplo, ahorita que la canto, me acuerdo mucho cuando Nina tenía 2 meses, me fui en un viaje como de casi un mes al Caribe. Nos fuimos Miguel, Nina y yo. Y mi idea era como, bueno, más bien pensaba yo en ese momento que no necesitábamos más que ella y yo. Les pongo un ejemplo, o sea, mi cuerpo era su lugar para existir, y yo teniéndola cerca no había necesidad de ninguna otra cosa. Entonces, ese apego a las niñas las amamanté por muchos años, pero, por ejemplo, ahí me acuerdo cantarle. O sea, cuando pienso ahorita en Nina de mis ojos, pienso en un lugar donde nos quedamos a acampar en Bacalar, y todavía tiene, de hecho la trajo al taller, una colchita
chiquita, Nina. Me acuerdo estar ahí arrullándola con esta de Nina de mis ojos. Puedo incluso, tengo la sensación todavía clara del tono de luz, ¿sabes? Del lugar. Era un restaurante de una amiga que nos daba chance de acampar ahí en la noche, ¿no? Entonces en el día pues estábamos ahí en el restaurante y en la noche acampábamos ahí. Por ejemplo, en ese viaje llegamos a acampar a otro lugar donde no había cerca, en la playa, en Mahahual, y no había ni doctor ni nada. Y a Nina le vino una conjuntivitis de esa que les da a los bebés, fuerte. Y de verdad yo sentía que con cantos y leche materna Nina no necesitaba nada más. Mojé su sabanita con la leche y le limpié los ojos, se los limpiaba seguido y no necesitamos más. Entonces sí era un vínculo fuerte. Con Amaranta, pues resulta que también les canto más canciones de regadera, pero son canciones que nos vamos inventando, ¿no? Tengo 2 canciones de regadera, una para cada una, que nos gustan, que nos gusta cantar. Las gotitas caen, 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 las gotitas caen, tra la 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 la. Caen de arriba para abajo, caen en los hombros, caen en la cabeza, caen en los brazos, los pies y las piernas, caen sin parar. Y cambia, hay variantes, ¿no? Porque como nada más es inventada, de pronto cambia. La nina se baña con agua de mar. Se moja las piernas, se moja las ganas, se moja, contenta para irse a jugar. La nina se baña, contenta, se baña y despierta para irse a jugar. Algo así. ¿Podrías decirnos algún juego que quisieras que se quedara en el documental? Que dijeras, es el juego y me gustaría que en un futuro lo pudieran jugar. O que dijeras, este es como la comidita, o lo que nos contaban de las cabañas fuertes. Un juego. Yo creo que el juego, y es que yo no sé si es un juego exactamente así tradicional, pero a las niñas y a mí nos gusta jugar a inventar historias. Todas las mañanas, camino a la escuela, alguien empieza a contar un cuento y lo vamos completando, ¿no? Había una vez una niña que... y alguien completa y vamos completando, ¿no? Creo que lo que me gustaría que se quede es como ese vínculo que tenemos para contar y conectarnos, y que se logra en este tipo de juegos, en este tipo de historias, en esta posibilidad. Yo creo que es bien importante para las infancias imaginar mundos posibles, aunque no sean ciertos. Yo me quedo mucho con la idea, yo sé que soy una persona, o más bien yo sé que soy la persona que soy gracias a las historias de mi tía, gracias a las canciones de mi mamá, ¿no? Gracias a que pude creer cuando era niña en que existían Filemón y Pipirina, ¿no? Creo que la fantasía es importantísima en la infancia, porque eso cuando crecemos nos permite seguir creando, seguir imaginando. La imaginación es la fuente primera para crear un montonal de cosas, y no es que todo. Eso. Ahora, los juegos que conectan son los que me gustan, ¿no? Por ejemplo, me gustan mucho los juegos de manos. Me encantan estas cancioncitas de juegos de manos, sea la que sea, ¿no? Y, por ejemplo, me gusta mucho la de Pedro Infante. Ya murió, fue estrellado en un avión, María Luisa lee.
lloró, su mamá se desmayó, cuántas velas le pusieron, 1, 2, 3, 4, con la punta del zapato, una vieja mató un gato y el zapato se rompió y la vieja se murió, creo. Se asustó. Los juegos de manos me gustan mucho. No sabía eso. La primera vez que la escucho. Y si tuvieras que arrullar al mundo, ¿qué canto, palabra o mensaje le des? Si tuviera que arrullar al mundo, necesario, ¿sí? Ay, no sé, uno con mucho... Creo que cuando preguntabas el ritmo, creo que mucho más allá de las palabras que se puedan decir y de las palabras que pueda tener el canto, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, de verdad, a mí los arrullos me parecen maravillosos. He escuchado en muchos idiomas, en culturas distintas, el poder del arrullo. Pero yo creo que más allá de las palabras y más allá de lo que el arrullo dice en sí, lo que el arrullo permite es la cercanía y la proximidad al otro, de corazón a corazón, ¿no? Cuando tú arrullas a un bebé, cuando lo pones aquí sobre tus brazos, lo que lo calma es el calor de tu cuerpo, el ritmo del corazón. Por eso imitamos a lo mejor no es propiamente el corazón, pero es un continuo, una repetición, una rueda que da vueltas y da vueltas y da vueltas, pero que nos acerca, ¿no? Creo que eso. Pues cantaría los que me sé. Yo creo que más allá de que arrullo, lo importante sería cantar esos arrullos, reconocernos en la ternura en los otros, ¿no? En eso. Listo. Creo que para terminar, ¿podrías compartirnos 2 cosas de lo que viviste en el taller y de qué te trajo a la compañía y tu sentir en la compañía y en el taller? Los talleres en el taller. Ok. Pues voy a hablar de los talleres porque ya estuve en 2 y estaremos en otro, ¿no? Otros. ¿Qué sensación? Bueno, la idea del taller regreso, la compañía, ¿no? ¿Qué me trae a la compañía? Me trae esta invitación de Caro primero, pero este espacio seguro, este espacio amoroso en el que cuando llegué me resistí un poco, pero no porque me quisiera resistir, sino porque de verdad luego la vida no nos da el tiempo suficiente. Pero una vez que estaba ahí, una vez que empecé a trabajar justo con el hilo de Ñani y en el que se vincularon, yo llevaba a las niñas a los ensayos y terminaron siendo parte del montaje, ¿no? Y ahora son más parte de la compañía ellas que yo, si lo pensamos por el lapso de vida que les ha llevado a ser parte de esta compañía. Me trae el amor, el cariño y el afecto que les tengo a todas, esta sororidad que se ha generado entre todas las participantes, ese cuidarse, ese quererse, ese afecto. Y bueno, me parece que este proyecto es un resultado de ese amor y de ese trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Ahora pienso en qué me vincula, pues, a este proyecto en particular. Pues de entrada me dedico a la tradición oral últimamente, ¿no? Entonces me dedico a esta recopilación de textos, llamemos textos a estas canciones, a estos refranes o otro tipo de manifestaciones también como leyendas que nos vinculan a través de la oralidad y que nos llevan a espacios extracotidianos. O sea,
pensaría, bueno, es que los relatos, los cantos y todo está en la cotidianidad. Sí, pero no en esta cotidianidad en la que vivimos ahora, en la que todo es prisa, en la que todo es desapego, en la que hay miedo de saludarnos o de vincularnos con los otros, ¿no? De pronto encontrar la necesidad del afecto y de comunicar esos afectos a los otros y de dejar un granito ahí para que la gente vea que es necesario ser amable con el otro, es necesario ser cariñoso con el otro, es necesario abrazar al otro. En los talleres que se han llevado a cabo para este proyecto, pues he encontrado ese despertar. Creo que llega quien tiene ganas y necesidad también de vincularse, pero pues ha sido bien bonito, particularmente en el que tuvimos aquí en Guanajuato. Fue muy bonito, fue un momento muy especial en el que entre arrullo y meditación se fueron conectando, ¿no? Y como sin que haya un guión o sin que nos pongamos de acuerdo, de pronto el canto nos fue llevando y nos fue trayendo de vuelta a nosotras, ¿no? A nuestra infancia y a esas memorias que de pronto poner en palabras no se puede, pero que se sienten y que te llevan a una especie de nostalgia que te hace sentirte viva, presente y apapachada. Eso. ¿Algo que quieras compartir para terminar? Que digas, tengo que decir. Tengo que decir creo que lo he dicho todo en relación a lo que quiero, que el arrullo, que el canto, que el juego es importante, pero es importante en medida en que nos conecta. Creo que lo más importante aquí es que necesitamos vincularnos y conectarnos como seres humanos, como individuos, como personas que habitamos un mismo espacio, ¿no? A lo mejor va un poquito fuera. Hace unos días, una semana, estuve en Ciudad de México y ver el metro ir por ahí en espacios donde estás tan cerquita de la gente, pero la gente no se vincula y no se saluda. De pronto en un vagón me tocó una mujer que cargaba un bebé y otra mujer detrás de ella. La mujer no veía a la otra mujer, pero el bebé sí. El bebé empezó a sonreírle y ella empezó a jugar. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es que esa manera de conectarnos como nos conectamos con un bebé o como nos conectábamos cuando éramos niños, me gustaría que no se perdiera. Ese gesto de la mujer sonriéndole al bebé y jugando, mira, me pongo chinita porque me parecía en ese momento que iluminaba el vagón del metro completo, ¿no? Eso quisiera decir. Gracias. Nada. Listo. Listo.